Muy buenos días, magistradas, magistrados, secretaria general de acuerdos. Hoy 11 de enero de 2023, siendo las 9:30, damos inicio a la sesión ordinaria número 2 del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Acto seguido, procedo a pasar lista de asistencia. El de la voz, magistrado Oliverio García Monzón, titular de la segunda sala de este tribunal, presente. Magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal. Gracias. Gracias, magistrado presidente. Asisto a esta sesión y aprovecho esta oportunidad para saludar a las magistradas, magistrados presentes, secretaria general de acuerdos, que todos tengan un excelente día. Gracias. Magistrada María Raquel Barajas Monjarás, titular de la tercera sala de este tribunal. Buenos días, presente. Gracias. Magistrada Miriam Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal. Presente, buen día. Gracias. Magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la sala especializada de este tribunal. Buen día, presente. Gracias, magistradas, magistrados. Manifiesto que los presentes expresarán su decisión levantando su mano derecha. Acto continuo, solicito a la licenciada Mariana Martínez Piña, secretaria general de acuerdos de este tribunal, verifique la existencia del quórum legal. Buenos días, magistradas, magistrados. Procedo, magistrado presidente. Una vez verificada la asistencia de los magistrados integrantes de este órgano jurisdiccional, doy fe de que con su presencia integran quórum suficiente para sesionar válidamente de conformidad con los artículos 8 y 9 del Reglamento Interior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Verificado el quórum legal, se declara abierta la sesión y le solicito de cuenta del orden del día con los asuntos listados para ponencia. Procedo, magistrado presidente. Informo que el orden del día para esta sesión fue notificado a los integrantes de este pleno y se conforma por la lista de asistencia, la declaratoria de quórum legal, 5 ponencias cuyos índices de tocas, actores y autoridades demandadas están descritos en el mismo orden del día y, por último, asuntos generales. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Atendiendo al orden del día, pongo a su consideración el mismo y a su vez solicito la dispensa de la lectura del acta de la sesión ordinaria anterior al haberse remitido junto con la convocatoria, y en caso de no tener comentario alguno solicito que la misma se apruebe. Quienes estén a favor de la propuesta, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias, magistradas, magistrados. La propuesta ha sido aprobada por unanimidad de votos. Favor de tomar nota, señora secretaria. Para iniciar con el listado de las ponencias, se concede el uso de la voz al magistrado Gerardo Arroyo Figueroa, titular de la primera sala de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 721/22 PL, listado como tercer punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente. En efecto, corresponde a esta ponencia el abordaje del recurso de reclamación TOCA 721/22. Recurso de reclamación interpuesto en su oportunidad por el autorizado de la parte actora en contra de la sentencia emitida por el magistrado de la sala especializada de este órgano jurisdiccional en el proceso contencioso administrativo sumario número 2388/22, en el que se determinó el sobreseimiento del proceso. Previo al abordaje de los agravios esgrimidos por la reclamante, me permito contextualizar el asunto que nos concierne con algunos de sus antecedentes más relevantes. La parte actora presentó demanda de nulidad en contra de una boleta de infracción elaborada por un agente de vialidad adscrito a la Dirección General de Tránsito Municipal de León, Guanajuato. El proceso fue radicado en la sala especializada de este tribunal y una vez seguido el trámite correspondiente, el 31 de agosto de 2022 se emitió sentencia en la cual se decretó el sobreseimiento del proceso debido a que la parte actora presentó su demanda fuera del plazo de los 15 días previstos por el juicio sumario e incluso de los 30 días establecidos para el juicio en la vía ordinaria, concluyéndose entonces que el acto impugnado se consintió tácitamente. Inconforme con esta determinación, la parte actora en el proceso de origen presenta el recurso que hoy nos corresponde su análisis y resolución.
Se precisa por esta ponencia que el estudio de los agravios primero y segundo del pliego de reclamación se abordarán de manera conjunta, dada la íntima vinculación que existe entre los mismos. Luego, a consideración de esta ponencia, el reclamo consignado en los agravios formulados por la recurrente resulta inoperante y por tanto ineficaz para revocar o modificar la sentencia que se revisa. El recurso de reclamación es un medio de control que permite a las partes y al propio tribunal rectificar determinaciones que no sean asertivas o bien recausar el proceso cuando el mismo por un hierro humano no se ha sustanciado conforme a la norma y principios procesales aplicables, para lo cual es necesario que los agravios o disensos del recurrente sean atinentes y suficientes, además de veraces, racionales y convictivos. Ahora bien, en el fallo recurrido y específicamente en el considerando tercero, se aprecia que la sala determinó sobreseer el proceso administrativo de origen por la causal de improcedencia prevista en el artículo 161, fracción cuarta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, relativa al consentimiento tácito del acto, por no haberse promovido el proceso administrativo en los plazos que señala el citado cuerpo normativo. Sin embargo, como se puede apreciar de la lectura de los agravios esgrimidos por la recurrente, los mismos se refieren a argumentos y fundamentos ajenos a la materia del proceso administrativo de origen. En efecto, los disensos expuestos se refieren a que la sentencia no fue exhaustiva con relación a las pretensiones de la nulidad total de cualquier concepto de cobro que resulte ilegal o indebido, así como la imposibilidad de la autoridad para exigir el pago del servicio de drenaje, argumentando que la sentencia recurrida no realizó un análisis de fondo para conocer sobre la procedencia y legalidad del cobro efectuado por la autoridad encausada. Señaló además que se omitió el pronunciamiento sobre si en la Ley de Ingresos Municipal se establecieron las bases para liquidar el servicio público de drenaje. Como se puede advertir, los agravios esgrimidos nada tienen que ver con la resolución emitida, en la que el acto impugnado es una boleta de infracción, siendo que en el presente caso el recurrente no señala las razones por las que la sentencia le afectó, así como tampoco las contrasta con los preceptos legales aplicables. De ahí que en los planteamientos en comento, la recurrente no cuestiona las consideraciones emitidas por la sala, sino que invoca razonamientos que aparentemente corresponden a otro proceso. Es preciso hacer notar que los argumentos a causa de pedir que se expresan en los agravios del recurso deben invariablemente estar dirigidos a descalificar y evidenciar la ilegalidad de las consideraciones en que se sustenta la sentencia recurrida, porque de no ser así, las manifestaciones que se viertan no podrán ser analizadas por este órgano jurisdiccional. Por tanto, ante la inoperancia de los sendos agravios esgrimidos por la recurrente, lo procedente a juicio de esta ponencia, y así es como me permito proponerlo a este honorable pleno, es confirmar la sentencia reclamada. Es tanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Gerardo Royo Figueroa. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ningún comentario u observación, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse a manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 721/22 fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, someto a consideración de este honorable pleno la ponencia relativa al recurso de reclamación TOCA 236/22 listado como cuarto punto del orden del día, interpuesto por la parte actora en la instancia de origen en contra de la sentencia de 22 de noviembre de 2021, dictada en el proceso administrativo 340 cuarta sala diagonal 21 por el magistrado de la cuarta sala de este tribunal, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio. Ha llegado el momento de resolver lo que en derecho procede. Para mejor comprensión del asunto que nos ocupa, se considera conveniente precisar los siguientes antecedentes. Primero,
En el proceso administrativo principal, la parte actora impugnó la respuesta dada al escrito que recayó la solicitud que presentó el ayuntamiento el 16 de octubre de 2020. Segundo, en el cuarto, considerando la sentencia recurrida, se decretó el sobreseimiento. Tercero, inconforme con la determinación que antecede, la parte actora en la instancia de origen interpuso el recurso de reclamación que se resuelve. En el único concepto de agravio, identificado como primero, la parte recurrente en esencia alegó lo siguiente. En la resolución combatida, la cuarta sala considera que la parte actora carece de interés jurídico, pues como se demostró en la constancia de concubina, contrario a lo interpretado por la sala, posee legitimación para accionar. Transcribe el artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y sigue expresando que dicha normativa establece la obligación para la autoridad de emitir una respuesta congruente con lo solicitado, completa, fundada y motivada en un término no mayor de 20 días. La parte demandada no cumplió a cabalidad con sus obligaciones de ley establecidas en el citado artículo 5 y el artículo 8 de nuestra Carta Magna. El oficio número SHAY-18-21, diagonal 1766 de 27 de noviembre de 2020 no cumple con los requisitos ya mencionados establecidos por las numerales en cita. La respuesta fue hecha fuera del plazo legal, de forma que al tener por válida la respuesta lo dejan en indefensión. Para demostrar que la respuesta de la autoridad es extemporánea, señaló que el escrito de solicitud fue presentado el 16 de octubre de 2020 y el 13 de noviembre del mismo año finalizó el plazo de 20 días que tenía la autoridad para dar respuesta. Sin embargo, la respuesta se dio a conocer a la parte actora hasta el 27 de noviembre de 2022, es decir, el 30 días después de la solicitud, y también le causa agravio que la sala de origen no le reconoció el interés jurídico. Resulta inoperante este concepto de agravio por las siguientes razones jurídicas. El primer y segundo párrafos del artículo 153 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de los Municipios de Guanajuato señala que la autoridad administrativa del municipio está obligada a contestar por escrito las peticiones formuladas por los particulares dentro de los plazos que señalan las disposiciones jurídicas aplicables. Una vez transcurrido el plazo, si la autoridad administrativa no ha emitido la resolución correspondiente, operará la negativa ficta conforme al presente código. En el tercer y cuarto párrafos del artículo 5 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato señala que el ayuntamiento deberá comunicar en un término no mayor de 20 días hábiles el acuerdo que recaiga a toda petición que se le presente. En caso de que el ayuntamiento no diera respuesta en los plazos señalados, se tendrá por contestando en sentido negativo. Sin embargo, en la resolución recurrida no se abordó la negativa ficta, sino que se sobreseyó el proceso administrativo porque el acto impugnado no afecta el interés jurídico de la parte justiciable. Así las cosas, tenemos que la parte actora, en representación de sus menores hijos por escrito, le solicitó al ayuntamiento de Yuriria, Guanajuato, una pensión por fallecimiento del padre de los menores con motivo del desempeño de su función de policía. El referido cuerpo edilicio, a fin de dar respuesta a dicha petición, en el punto 9 de la orden del día de la 88ª sesión ordinaria del ayuntamiento, de fecha 3 de noviembre de 2020, tomó el acuerdo de tornar el escrito a la sindicatura municipal para que en compañía de la unidad jurídica, recursos humanos y tesorería municipal emitieran un dictamen dentro del término de 5 días hábiles sobre la procedencia o no de las peticiones formuladas por la parte actora, acuerdo notificado a la misma por oficio emitido por el secretario de ayuntamiento el 27 de noviembre de 2020, y la parte actora impugnó el citado acto. Bajo ese contexto, tenemos que en la sentencia recurrida se sobreseyó el proceso administrativo de origen porque el acto impugnado
no afecta a los intereses jurídicos de la parte actora, en virtud de que no se afecta de manera real su esfera jurídica. Así pues, el magistrado instructor no sobreseyó el proceso administrativo porque la parte justiciable carece de interés jurídico, dado que en la sentencia no se desconoció el carácter de concubina del policía fallecido ni el de madre de los menores, sino que determinó que el acto impugnado no afectaba su interés jurídico por no ser un acto definitivo. De ahí que ningún argumento lógico y jurídico de este concepto de agravio se dirige a controvertir las razones que sirven de sustento a la sentencia recurrida, de donde resulta evidente que los motivos de disenso se apoyan en una premisa falsa y por ello se tornan inoperantes. En consecuencia y además, por todo lo expuesto, se propone a este honorable pleno confirmar la sentencia recurrida, lo anterior con fundamento en el artículo 311, segundo párrafo del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Es cuanto a la ponencia de la sala a mi cargo. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 236/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase tomar nota, señora secretaria. Para continuar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz a la magistrada Miriam Ramírez Sevilla, titular de la cuarta sala de este tribunal para el desarrollo del TOCA 735/22 PL, listado como quinto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, magistrado. Buen día, magistradas, magistrados de este tribunal. Abordo a continuación lo relativo al recurso de reclamación TOCA 735/22, en el cual les comparto los siguientes antecedentes. La parte actora promovió el proceso de origen en contra de la boleta de infracción de 19 de enero de 2022, mediante el cual el inspector de movilidad determinó que se cometió una infracción a la normativa estatal en materia de movilidad y su respectiva calificación, por la que se determinó una sanción económica. Seguido el trámite del proceso administrativo, la primera sala dictó la sentencia respectiva el 26 de agosto de 2022, en la que declaró la nulidad total de la boleta de infracción, en virtud de que dijo el magistrado que la autoridad no exhibió algún elemento de prueba a través del cual demostrara que la parte accionante efectivamente cometió la conducta que se le fue atribuida y por tanto no acreditó los hechos imputados al justiciable en el folio de infracción, lo cual permite asumir que el folio de infracción controvertido se encuentra indebidamente motivado. En consecuencia de la nulidad decretada, reconoció a la parte actora el derecho a la devolución del importe que erogó por multa impuesta debidamente actualizada, así como el pago de los intereses generados. Inconforme en el sentido del fallo, la autoridad demandada por conducto desautorizado interpuso el recurso de reclamación que ahora se resuelve. Cabe aclarar que la parte recurrente únicamente se limitó a rebatir la determinación consistente en la condena, relativa al pago de intereses en favor de la parte actora. Por ello, el punto a dilucidar en la presente resolución es si esa determinación estuvo o no apegada a derecho. Ahora bien, a juicio de esta ponencia, los motivos de disenso expuestos por la parte recurrente son ineficaces para revocar o modificar sentencia recurrida. En el caso, resultan aplicables los artículos contenidos en el aludido nuevo Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, dado que la demanda de nulidad en el proceso de origen se promovió el 21 de enero de 2022. En ese contexto, conforme a los artículos 25 y 40, párrafo 10º del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, se prevé que el fisco estatal deberá pagar la devolución que proceda desde el mes que se realizó el pago del indebido hasta aquel en que la devolución esté a disposición del contribuyente y que el monto de los aprovechamientos, como lo son las multas, deberán actualizarse en el transcurso del tiempo y con motivo de los cambios de precios en el país, para lo cual se aplicará el factor de actualización a las cantidades correspondientes. Dicho factor se obtendrá dividiendo el índice nacional de precios al consumidor del mes anterior al mes reciente del periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al antiguo de dicho periodo.
Por su parte, el artículo 41 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato, en su párrafo quinto, establece que con la devolución del pago de lo indebido se efectúa el cumplimiento a una resolución emitida en un recurso administrativo o a una sentencia emitida por un órgano jurisdiccional. El cálculo de intereses se efectuará a partir de que se interpuso la demanda del juicio respectivo para los pagos efectuados con anterioridad a dicho supuesto. Y en ese caso que el entero se haya realizado posteriormente a la promoción del medio de defensa legal, el cálculo de intereses será a partir de que se efectuó el pago. Además, dicho artículo, en su párrafo noveno, dispone que cuando las autoridades fiscales deban pagar intereses, la tasa aplicable en un mismo periodo mensual o fracción de este será siempre la que esté en vigor al primer día del mes o fracción de que se trate, independientemente de que dentro de dicho periodo la tasa de recargos o de intereses varíe. Sobre esa tesitura se advierte que el párrafo primero del artículo 38 del Código Fiscal para el Estado de Guanajuato prevé que la tasa de recargo será al que al efecto se establezca en la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para el ejercicio fiscal correspondiente. Con base a lo anterior, se concluye que en el caso, como lo dijo la Sala, sí procede el pago de la cantidad que el actor erogó indebidamente con intereses, ya que concurren los elementos apuntados a saber. 1. Por la comisión de la falta administrativa sentada en la boleta de infracción, se impuso a la parte actora una sanción económica. 2. La parte actora realizó el pago de esa multa como se advierte en el comprobante de pago. 3. Contra el acto impugnado, el 21 de enero de 2022 se promovió proceso administrativo y, ante la legalidad de esas actuaciones, se decretó su nulidad total del fallo en revisión. Así pues, como el pago efectuado por la parte actora se considera como indebido, al declararse la nulidad total del acto impugnado por el cual se impuso la multa, entonces debe ser devuelto con intereses conforme a las tasas que señale la Ley Anual de Ingresos para los Recargos, sobre la cantidad pagada indebidamente. Por tanto, resulta correcta la decisión de la Sala con respecto a condenar la autoridad demandada a que realice las gestiones a efecto de que se reintegre a la parte actora la cantidad que pagó con motivo de la multa impuesta con intereses. No se soslaya que por esta ponencia que la parte recurrente sostiene que en un segundo agravio que la segunda sala de este tribunal en diverso expediente analizó un asunto similar y negó el reconocimiento al pago de intereses. Sin embargo, tal argumento resulta ineficaz, ya que no puede considerar tal motivo de disenso como argumento individualizando, equiparable a la expresión de agravios que obligue a este tribunal al Pleno a pronunciarse efectivamente respecto a la aplicación de los criterios sustentados al caso concreto. Pues con solo citar una sentencia en la que se plasma diverso criterio respecto del tema, de manera que constituye un argumento jurídico que controvierta la que constituye aquí la determinación recurrida. Cobra aplicación por identidad de razón la tesis al rubro. Precedentes judiciales. Su sola cita no se equipara a la expresión de un agravio o concepto de violación, por lo que la autoridad que resuelve no está obligada a pronunciarse respecto a su aplicabilidad al caso concreto. Por lo anterior, se confirma la sentencia de la primera sala. Es cuanto. Gracias, magistrada Miriam Ramírez Sevilla. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable Pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 735/22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, cedo el uso de la voz al magistrado Arturo Lara Martínez, titular de la Sala Especializada de este tribunal, para el desarrollo del TOCA 558/22 PL, listado como sexto punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrado. Gracias, presidente. Procedo en esos términos. Este TOCA 558/22 fue interpuesto por el director de lo contencioso de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Estado de Guanajuato, parte demandada en el proceso de origen, en contra de la sentencia emitida el 23 de marzo de 2022 por la tercera sala dentro del proceso administrativo número 3732, tercera sala, 21. Los antecedentes del asunto son los siguientes. La parte actora presentó demanda de nulidad, mediante la cual controvirtió la resolución dictada el 11 de junio de 2021.
por el director de licitaciones y contratos adscrito a la Dirección General de Servicios Jurídicos de la Secretaría de Infraestructura, Conectividad y Movilidad del Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato, en la cual se determinó la cancelación de su registro en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los municipios de Guanajuato. El asunto fue turnado a la tercera sala de este tribunal y una vez seguido el trámite correspondiente, el 23 de marzo de 2022, se emitió sentencia en la cual se decretó la nulidad total de la resolución combatida y, correlativamente, se reconoció el derecho solicitado y se condenó a la autoridad demandada para que restableciera a la parte actora en el derecho que le fue conculcado, esto es, para que se restableciera el registro otorgado a su favor en el Padrón Único de Contratistas para el Estado y los municipios de Guanajuato. Inconforme con la sentencia, la autoridad demandada en el proceso de origen presentó recurso de reclamación bajo los agravios expuestos en los considerandos que a continuación se exponen. Se precisa que el estudio de los agravios vertidos por el recurrente se abordará de manera conjunta, dada la íntima vinculación que guardan entre sí. Los agravios expuestos por la parte recurrente son inoperantes e infundados, atentos a lo siguiente. En la sentencia que se recurre se decretó la nulidad total de la resolución impugnada, en atención a que la sala constató que la resolución controvertida se encontraba indebidamente fundada y motivada con base en los siguientes razonamientos. La fundamentación y motivación, como elemento de validez del acto administrativo en términos del artículo 137, fracción sexta del Código de la Materia, tiene como propósito que el destinatario del acto de autoridad conozca el porqué de la actuación administrativa. Por ello, la autoridad debe dar a conocer al particular en detalle y de manera completa la esencia de todas las circunstancias y condiciones que determinaron el acto autoritario, de manera que sea evidente y muy claro que para el afectado la causa o causas de justificación de la decisión, para estar en posibilidad de controvertirla, permitiéndole con ello una real y auténtica defensa. Ahora bien, en el derecho administrativo sancionador rige de manera plena el principio de tipicidad, conforme al cual, si alguna disposición administrativa establece que debe de sancionarse determinada infracción, la conducta actualizada por el administrado debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa establecida, sin que sea lícito ampliar esta por analogía ni por mayoría de razón. Conforme a lo anterior, la autoridad sancionadora tiene la obligación de realizar una clara adecuación entre la conducta imputada y la norma jurídica aplicable, tomando en cuenta que en el derecho disciplinario los tipos de infracciones disciplinarias se configuran con la subsunción de la descripción sucinta de la acción u omisión realizada. Por ello, la autoridad demandada tenía la obligación de realizar una clara adecuación entre la conducta imputada y la norma jurídica aplicable, a saber, debía demostrar que el actor participó con dolo en la licitación ya referida. En ese contexto del análisis de la resolución impugnada se advierte que la autoridad demandada no realizó una clara adecuación entre la conducta imputada al actor y la norma aplicada, es decir, no acreditó porque el hecho de que el promovente haya presentado un documento con un dato falso en la licitación implicó dolo de su parte. No obstante lo anterior, en los agravios planteados en este recurso de reclamación, la autoridad demandada se limita a señalar que quedó acreditada la conducta dolosa del sujeto a procedimiento sin argumentar la razón de su dicho. Luego entonces, la inoperancia del agravio deviene, ya que la autoridad no desglosa ni expone los motivos por los que en la resolución sancionatoria sí se expuso que el actuar del sujeto a procedimiento fue doloso. De ahí la inoperancia del agravio. Aunado a lo anterior, con relación al reclamo formulado por la autoridad recurrente, consistente en que fue demostrado de manera fundada y motivada que la parte actora incurrió en una causal de cancelación del registro otorgado a su favor en el Padrón Único de Contratistas, se considera que el mismo resulta infundado, atentos a lo siguiente, con independencia a la autenticidad o veracidad del documento denominado Opinión del cumplimiento de las obligaciones fiscales que fue presentado por la parte actora dentro del procedimiento de licitación. La autoridad demandada se encontraba obligada a fundar y motivar debidamente su decisión con apego a lo previsto por el artículo 137, fracción sexta del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato y respetar el principio de tipicidad, lo cual implica que si un precepto normativo establece una sanción por la comisión de una conducta, ésta debe encuadrar con exactitud en la hipótesis normativa aplicable.
De modo que ambas exigencias proscriben de manera conjunta que si una disposición legal establece una conducta que en caso de actualizarse genera responsabilidad administrativa, tal actuar debe encuadrar exactamente en la hipótesis normativa prevista o previamente establecida, sin que sea lícito ampliar esta por analogía ni por mayoría de razón. Dicho en otras palabras, el sujeto a procedimiento no podrá ser sancionado a menos que despliegue una conducta que actualice plenamente la hipótesis contenida en la norma. Sin embargo, y en congruencia con lo expuesto en el fallo recurrido, se considera que la autoridad demandada no fundó ni motivó adecuadamente su decisión a la luz del principio de tipicidad con el propósito de concluir con certeza y sin duda alguna que la parte actora configuró de manera plena los extremos de la infracción que le fue atribuida, ya que la autoridad demandada no estableció con claridad cuál de los supuestos contenidos en la fracción primera del artículo 38 de la Ley de Obra Pública y servicios relacionados con la misma para el Estado y los municipios de Guanajuato se atribuía a la parte actora, a saber, que hubiera proporcionado información o documentos que resultaron falsos para la inscripción, que hubiera actuado con dolo o mala fe en la licitación o ejecución de una obra, o bien ambos supuestos. Lo anterior dejó al incoado en estado de incertidumbre sobre cuál supuesto específico era el que verdaderamente se le reprochaba en relación con los hechos atribuidos, lo que, en el caso, obstaculizó su posibilidad de esgrimir adecuadamente la defensa de sus intereses y derechos. Además, no se soslaya que en la resolución controvertida se resolvió de forma genérica que la parte actora actuó con dolo en la licitación. No obstante, era trascendente que, en estricto apego a los principios de tipicidad, la autoridad fijara primeramente el alcance de dicho concepto y posteriormente procediera a explicar de qué manera se encontraba acreditado tal extremo en el caso en concreto, absteniéndose de realizar inferencias o suposiciones generales y abstractas. Por tanto, se estima acertada la conclusión asumida por la Sala, consistente en que la resolución impugnada se encontraba indebidamente fundada y motivada, aunado a que en esta no se cumplió con el principio de tipicidad, que debe colmar la imposición de toda sanción, de ahí lo infundado del agravio. En atención a lo anterior, se propone a este Pleno confirmar la sentencia dictada por la Sala de Origen. Es cuanto, presidente. Gracias, magistrado Arturo Lara Martínez. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No existiendo ninguna intervención, se somete a votación de este honorable Pleno la ponencia analizada. Y en caso de estar de acuerdo con su sentido, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del TOCA 558 diagonal 22 PL fue aprobada por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. Para finalizar con el listado de las ponencias, cedo el uso de la voz a la magistrada María Raquel Baracas Monjaras, titular de la tercera sala de este tribunal, para el desarrollo del recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 2 diagonal 22 PL, listado como séptimo punto del orden del día. Por favor, adelante, magistrada. Gracias, presidente. Buenos días a todas y a todos. Voy a someter a su consideración el proyecto de resolución correspondiente al recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 2 diagonal 22, interpuesto por la parte actora en el procedimiento de responsabilidad patrimonial 21 de la Sala Especializada del 2019 y su acumulado 9, Sala Especializada 2019. Los antecedentes de este asunto, los más relevantes, los expondré a continuación. El 2 de mayo del 2018, 2 personas, madre e hija, cayeron de un juego mecánico en las instalaciones de la Feria Municipal de Pénjamo, denominado Fiestas de Mayo 2018. Esto ocurrió debido a que la barra de seguridad de los espacios en que se encontraban se abrió. Las lesiones produjeron la muerte de una de ellas y de la hija. Ella fue trasladada en estado de gravedad a un hospital. El 11 de junio del 2018, el cónyuge supérstite y los descendientes, incluida la hija que sufrió el percance, presentaron demanda de responsabilidad patrimonial ante este tribunal en contra del Ayuntamiento de Pénjamo, reclamando el pago de una indemnización por muerte, así como del daño moral y la actualización correspondiente. El 20 de junio, la otra víctima también presentó demanda de responsabilidad patrimonial en contra de la misma autoridad, reclamando el pago de una indemnización debido a las secuelas producidas por las lesiones graves que sufrió
en los hechos suscitados el 2 de mayo del 2018, así como el pago de daño moral y la actualización correspondiente. La actividad administrativa irregular alegada en ambas demandas consistió medularmente en la omisión del ayuntamiento en la revisión del juego mecánico. Por razón de competencia, las demandas se radicaron en la sala especializada y también se acumularon las mismas al haber identidad jurídica en ambas demandas. En la resolución materia de este recurso de reclamación, la sala especializada determinó que no se acreditó la actividad administrativa irregular atribuida al Ayuntamiento de Pénjamo, razón por la cual decretó el sobreseimiento. En los agravios que se exponen en contra de esta resolución, la parte recurrente sostiene que el artículo 7, fracciones 2 y 4 de la Ley de Protección Civil para el Estado establece la obligación de las autoridades municipales de fungir como garantes en materia de protección civil, por lo cual las faculta para emitir normas técnicas complementarias y les impone la obligación de incluir criterios de protección civil que contemplen la constante prevención, mitigación y visible riesgo, vulnerabilidad en el desempeño de las funciones que realicen. Refiere que el ayuntamiento pretendió cumplir con la obligación mencionada al implementar la normativa denominada Instructivo de Mecanismos de Seguridad para Juegos Mecánicos en Ferias, Fiestas Patronales y Espectáculos al Aire Libre, lo cual es ineficaz porque no establece protocolos, estándares de calidad o documentos para llevar a cabo la revisión de los juegos mecánicos de la feria municipal. También señala la parte recurrente que el ayuntamiento organizó y autorizó un evento público masivo en el que se incluyeron juegos mecánicos, pero omitió establecer los protocolos fiables tendientes a prevenir y mitigar el riesgo potencial que representa el empleo de dichos instrumentos peligrosos. Los argumentos así planteados se determinan infundados. De acuerdo con el texto constitucional, la indemnización por responsabilidad patrimonial obedece a que el Estado debe compensar la afectación por una actuación que el administrado no está obligado a soportar y cuyo daño se origina en el ejercicio irregular de la función administrativa. La actividad administrativa irregular es aquella que causa daño a la persona, bienes o derechos de los particulares que no tengan la obligación jurídica de soportarlo, en virtud de no existir fundamento legal o causa jurídica de justificación para legitimar el daño, es decir, que se realizó fuera de sus atribuciones o bien en completo y absoluto desapego a las normas que rigen su actuación. Entonces debe existir un derecho definido y una obligación determinada para estar en posibilidad de exigir cualquiera de las consecuencias o garantías de responsabilidad, pues no sería razonable ir más allá de lo concedido en las normas relativas. Dicho de otra manera, para considerar que existió una actividad administrativa irregular por omisión, debe existir una norma jurídica que claramente regule la actuación de la autoridad, es decir, que le imponga el deber de actuar de un hecho en una forma específica, ello a fin de considerar que el particular no tiene la obligación jurídica de soportar los daños que eventualmente ocasiona la actuación administrativa. En este contexto, no puede considerarse que el artículo 7, fracción 2 y 4 de la Ley de Protección Civil para el Estado establezca a cargo de las autoridades municipales el deber de cumplir acciones concretas. Solo refiere a los principios a los cuales debe ajustar su actuación, evidentemente aquella que se encuentra normada. Esto es, de la porción normativa transcrita por el recurrente ni del texto completo de la Ley de Protección Civil y su reglamento se desprenden normas específicas que establezcan lineamientos aplicables a la verificación de la instalación y operación de juegos mecánicos en una feria municipal y tampoco de algún otro ordenamiento legal, norma oficial mexicana o técnica específicamente aplicable al tema en cuestión. La única referencia normativa con la que se cuenta en el municipio de Pénjamo es en el Instructivo de Mecanismos de Seguridad para Juegos Mecánicos en Ferias, Fiestas Patronales y Espectáculos al Aire Libre, el cual obra en el expediente y dispone que la verificación de los juegos mecánicos debe realizarse de forma visual ocular previo al inicio del evento, que los parámetros de evaluación se califican a saber y entender del personal y que la clasificación de evaluación será bueno, regular y malo. Ahora bien, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el citado lineamiento se acreditó con las minutas de inspección realizadas al juego mecánico del cual cayeron las personas mencionadas. Los días 30 de abril y 1 de mayo se efectuaron las verificaciones. Por otra parte, si la normatividad denominada instructivo Mecanismos de Seguridad para Juegos Mecánicos en Ferias, Fiestas Patronales y Espectáculos al Aire Libre resulta ineficaz para mitigar los riesgos que representa la instalación de juegos mecánicos, tal circunstancia no torna irregular la actuación de la autoridad administrativa, ya que ésta sola se encuentra obligada a realizar lo que la ley le permite y en ese tenor su actuación será regular en la medida que se ajuste a lo que las normas jurídicas específicamente le establezcan.
En otro orden de ideas, como en el caso concreto se demostró que el Ayuntamiento de Pénjamo llevó a cabo las acciones a las que se encontraba jurídicamente obligado conforme al instructivo mencionado, entonces no existe la actividad administrativa irregular que alega la ahora parte recurrente, la cual es un elemento indispensable para que se actualice la responsabilidad patrimonial del Estado. En orden de ideas diverso, la parte inconforme alega en el apartado segundo de sus agravios que el reclamo indemnizatorio tiene una génesis sin el siniestro consistente en la falla de un juego mecánico, cuyo óptimo funcionamiento se encuentra bajo la responsabilidad del Ayuntamiento de Pénjamo en virtud de que formó parte de la cartelera del evento organizado por dicha autoridad. Señala que conforme a esa premisa, la sala debió atender los principios rectores de la responsabilidad objetiva, concretamente la teoría del riesgo creado. La parte recurrente sostiene que la determinación del ayuntamiento de incluir juegos mecánicos en la cartelera del evento público por sí misma implicaba la probable configuración de una actividad administrativa irregular, la cual se encuentra supeditada a que mediante el empleo de citados instrumentos peligrosos y ocasionar un daño, como sucedió en el caso. Los anteriores argumentos impugnativos son inoperantes porque descansan sustancialmente en tópicos que ya fueron abordados al dar respuesta al primer concepto de agravio, concretamente en cuanto a la responsabilidad patrimonial del Estado, la que requiere para su actualización la existencia de una actividad administrativa irregular, de manera que en el caso, la sola circunstancia que el ayuntamiento haya organizado el evento no surte la hipótesis normativa y además se demostró que la actividad administrativa de inspección se realizó conforme a los lineamientos expresamente establecidos por el municipio en el instructivo de mecanismos de seguridad para juegos mecánicos en fiestas, ferias patronales y espectáculos al aire libre. En virtud de lo infundado e inoperante del agravio, se propone confirmar la resolución dictada por la sala especializada. Es cuanto, señor presidente. Gracias, magistrada María Raquel Barajas Monjaras. Magistradas, magistrados, ¿tienen alguna observación sobre la ponencia expuesta? No habiendo ningún comentario o observación, se somete a votación de esta honorable pleno la ponencia analizada y en caso de estar de acuerdo con sus sentidos, sírvanse manifestarlo levantando su mano derecha. Gracias. La ponencia del recurso de revisión de responsabilidad patrimonial 2/22 PL fue aprobado por unanimidad de votos de las magistradas y los magistrados presentes en esta sesión. Por favor, sírvase a tomar nota, señora secretaria. A continuación, señora secretaria, le solicito dé cuenta de los asuntos generales. Gracias, magistrado presidente. Como primer y único asunto general, informo que en seguimiento a la excitativa de justicia promovida dentro de los autos que integran el recurso de revisión 390 del 2021, que el informe de la sala correspondiente fue rendido oportunamente y se acordó por parte de la presidencia declarar sin materia la excitativa de mérito, al advertirse que la sentencia respectiva ha sido emitida. Lo anterior en términos de los artículos 315 y 316 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato. Gracias, señora secretaria general de acuerdos. Magistradas, magistrados, ¿tienen algún comentario sobre el asunto relativo a este punto? No existiendo comentario alguno, se declara sin materia la excitativa de justicia de mérito. En este sentido, no habiendo más asuntos que tratar y agotados los puntos listados en el orden del día, declaro cerrada la sesión ordinaria de pleno número 2 del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato del día de su fecha, siendo las 10:13. Gracias por su asistencia y participación, señoras magistradas, señores magistrados y señora secretaria general de acuerdos. Que tengan ustedes un excelente día.